Porque el mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años, siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo programa de Frente Intercontinental del FMLN. En esta ocasión estaremos conversando con la compañera Verónica Marroquín, miembro de la Comisión Política sobre temas de la actualidad en El Salvador. Mi nombre es Francisco, del Colectivo Digital del Oeste de Canadá, del Frente Intercontinental del FMLN. Me acompaña el compañero Rodrigo y le vamos a pedir que se presente. Adelante, Rodrigo. Muy buenas tardes, mi nombre es Rodrigo del Colectivo Digital del Oeste de Canadá, del Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Antes de entrar en materia, queremos enviar un saludo a todos los colectivos del Frente Intercontinental del FMLN en Europa, Canadá, Australia, Estados Unidos, así como también a nuestros colectivos en El Salvador. Queremos también enviar un saludo a toda la militancia del FMLN en nuestro país y en el exterior. Adelante, Francisco. Vamos a comenzar esta transmisión de la tribuna del FMLN en línea, dándole la bienvenida a la compañera Verónica y le vamos a pedir que se presente y envíe un saludo a la militancia del Frente Intercontinental del FMLN y a los que nos siguen en esta transmisión. Estamos teniendo unos problemas, pero aquí está la compañera Verónica. Compañera, le vamos a pedir que se presente y envíe un saludo a la militancia del Frente Intercontinental. Adelante. Sí, buenas noches. Un gusto estar nuevamente en este importante programa, dando a conocer un poco de los temas de coyuntura, lo que está aconteciendo en El Salvador, ¿verdad? Para toda la militancia, tanto dentro como fuera del país, simpatizantes, amigos que sintonizan este importante programa. Me perdí la parte introductoria porque tuve un poquito de problemas de señal, pero ya estamos en sintonía, cambiamos de escenario ahorita, espero que no vaya a haber ningún inconveniente durante la hora de la entrevista. Un gusto. Muchas gracias, compañera. Compañera, el buquelismo dice gobernar para el pueblo. Eso ha dicho desde que comenzaron. Sin embargo, de acuerdo a datos oficiales de la Dirección de Datos, Estadísticas y Censos, entre 2019 y 2021, el número de personas en pobreza extrema aumentó.
Es decir, 165,000 personas que no estaban en esa situación de pobreza extrema cayeron en estos 2 años. En su opinión, ¿a qué se debe este incremento? Bueno, creo que en reiterados programas, ¿verdad? Y estudiando lo que está aconteciendo en el país, nos damos cuenta, pues, la gran crisis que va en aumento. Ya nosotros lo augurábamos, pues, desde el año pasado, ¿verdad? De la situación compleja con la crisis económica, la falta de políticas y medidas también para dar cumplimiento a las mismas promesas que hizo el presidente hace, ¿qué? Casi 4 años, ¿verdad? Durante campaña. Las cuales no hemos visto mayor resultado, ausencia de políticas y medidas económicas, como repito, para subsanar la crisis económica que vivimos actualmente. La única estrategia implementada ha sido la imposición de la moneda virtual, ¿verdad? Es la única, la cual no ha dado resultados, pues por el contrario, nos ha traído pérdidas al país. Son más de 400 millones de dólares los que se estiman que se han perdido con la implementación del Bitcoin, ¿verdad? Dentro de las mismas encuestas realizadas por diferentes instituciones de prestigio a la población, la misma gente dice deberían derogar esa ley porque no nos ha traído ningún beneficio. Es más del 70% de la población que así lo manifiesta. Lamentablemente, pues este gobierno ha hecho oídos sordos también a esa queja y a esa petición de la población. Y hasta la fecha, pues no hemos visto otro tipo de estrategia o medida, ¿verdad?, que vengan a subsanar la crisis económica que vivimos actualmente en el país. El abandono, por supuesto, a la agricultura. Lamentablemente la agricultura cada vez la vemos en un retroceso peor. El aumento del precio de los insumos, de la canasta básica, de los insumos agrícolas, cada vez, ¿verdad? Los granos básicos, el huevo, las tortillas, lo que ocupamos diariamente a la población, pues para poder alimentarnos está más caro. Y el salario no sube. Lamentablemente no hemos visto un aumento del salario. En los últimos gobiernos del FMLN, pues sí, se creó una política y un leve aumento. Y se dejó establecido que este iba a ir aumentando paulatinamente, pero a partir de este gobierno no ha habido ninguno. Eso quedó detenido, ¿verdad? Entonces ha aumentado el alto costo de la vida, la comida, el agua, la luz, el transporte, se han quitado subsidios, la crisis económica en aumento, pero un aumento al salario básico no lo hemos visto. Por el contrario, las cifras de desempleo cada vez es mayor, hay menos oportunidades. Recientemente estaba leyendo un artículo también de que ya no se le está dando prioridad a la pequeña empresa, a los pequeños emprendimientos, que era una de las políticas que habían quedado establecidas durante los gobiernos del FMLN. Y este gobierno totalmente ha derogado, ¿verdad? Y ha hecho caso omiso. Entonces los pequeños emprendedores, la gente que va iniciando con sus iniciativas económicas para ganarse la vida, también está siendo boicoteada. Está siendo, pues, le han dado prácticamente la espalda. Y vemos también cómo esto viene a afectar porque son generadores de otros empleos, de otras fuentes de ingresos. Este gobierno le está dando prioridad a la empresa privada y sobre todo a empresas extranjeras, pues. Y si no, veamos lo que pasó durante la pandemia, por poner un ejemplo, ¿verdad? ¿A quién se le compraban los insumos para las canastas alimenticias que se le daba a la población? A México, teniendo aquí agricultores, cooperativas que suministran de maíz, de frijol, de otro tipo de alimentos para poder completar esas canastas. También con el programa de alimentación escolar, han sido empresas extranjeras a las que se les ha dado la prioridad y se ha comprado con fondos del Estado, pero se ha hecho omisión, ¿verdad? Y se ha ignorado totalmente al pequeño agricultor, a las cooperativas a las cuales antes se les daba prioridad. Y así podemos ir detallando una serie, pues, de actividades económicas o de pequeños emprendedurismos y negocios que antes se les apostaba en el país y que ahora se han dejado en el olvido. Aparte de la falta de transparencia, de la rendición de cuentas también en el uso y manejo de los fondos públicos, ¿verdad? Entonces, toda esta serie de acciones, pues, de negligencias, de omisiones que se han venido cometiendo por parte del gobierno, también han venido a incrementar la pobreza en el país. Yo estaba leyendo datos comparativos en años anteriores y en los actuales, muy a pesar que no se quiera reconocer si hay aumento y un incremento de la pobreza,
Y si nosotros nos vamos más concretamente a preguntarle a la gente en el mercado, en la calle, en el bus, ¿verdad? En el vecindario, la misma gente lo externa. No es necesario que lo diga un vocero o una vocera del FMLN o de otra institución o instancia de este país, organización o grupo social. La misma gente lo dice, ¿verdad? En su lenguaje popular, la misma gente lo expresa, que la vida está más cara. Y pues lamentablemente vemos también cómo la migración va aumentando. Al no tener oportunidades laborales y ver la dificultad para salir adelante, pues muchos optan por salir de nuestro país, buscando mejores oportunidades en otros países, ¿verdad? Por eso también el aumento de la migración, sobre todo nuestra juventud. Y este es un fenómeno que lo estamos viendo en nuestras comunidades, con nuestras familias, ¿verdad? No es algo, no es un hecho aislado, pues, no es algo que desconozcamos, por el contrario, ¿verdad? Vemos también cómo mujeres se ven afectadas, mujeres jóvenes, madres de familia, embarazadas con sus niños que deciden, ¿verdad? Arriesgar sus vidas buscando mejores oportunidades fuera de la frontera salvadoreña, ¿verdad? Entonces no es una situación aislada. Lamentablemente esta información no es a la luz pública, es algo que el gobierno omite. Han declarado reservada la información por muchos años, de todo índole, ¿verdad? Así como también de diferentes obras o proyectos para las cuales destinan dinero de nuestros impuestos, las cuales las declaran reservadas y no nos rinden cuentas, así también de las estadísticas del desempleo, de la crisis económica, de la migración en el país, de los feminicidios que van en aumento muy a pesar del régimen de excepción. Estaba leyendo recientemente un tuit del presidente en donde sí decía que había convocado a ciertos personeros del gobierno para discutir esta problemática porque ya se les salió de las manos. Y por más que quieran ellos ocultar las cifras de aumento de feminicidio, es algo que está en la voz pública, pues, y que es preocupante, ¿verdad? Como repito, muy a pesar del régimen de excepción, es otro hecho que se está dando muy preocupante en nuestro país. Y así, ¿verdad? Podría mencionar también otros temas y otros aspectos muy preocupantes y que influyen claramente, ¿verdad?, en el aumento de la pobreza en El Salvador. Muchísimas gracias, compañera Verónica. Muy interesante la parte que menciona sobre cifras de pobreza. Este gobierno en 1920, en boca de un reconocido economista salvadoreño, sacó una encuesta que demostraba que el último gobierno del FMLN había reducido, esto fue en el 2020, ya Bukele era presidente, y esta encuesta demostraba que el último gobierno del FMLN, valga la redundancia, lo vuelvo a repetir, había reducido la pobreza extrema en nuestro país de un 38% a un 26%. Lo que mencionaba Francisco, de que en la última encuesta que se había hecho, demostraba de que 125, 165,000 familias habían entrado a esta categoría de pobreza extrema. Y aparentemente el número aparentemente no es tan alto porque en los 3 años y medio que lleva este gobierno hemos tenido una inmigración de más de 325,000 compatriotas. Si esta gente se hubiera quedado en el país, si estos compatriotas, como usted también ya lo mencionaba, que ha sido un recurso salir del Salvador buscando nuevas oportunidades porque nuestro país no las ofrece, si esta gente se hubiera quedado en El Salvador, esos números fueran mucho más altos. Esos números superarían lo que ahora tenemos. Compañera Verónica, Bukele ganó las elecciones presidenciales y consecuentemente ganó las parlamentarias y muchas de las alcaldías de nuestro país con la mentira de que el FMLN y sus gobiernos no habían hecho nada por el pueblo. Usted ya mencionó algunas de las cosas que se había hecho. ¿Nos podría dar algo otros programas, otras iniciativas que llevó adelante los gobiernos del FMLN para apalear la pobreza en nuestro país?
Sí, como tú bien mencionas, ¿verdad? La mayor fuente de ingreso o que sostiene la economía de este país son las remesas. Gracias al trabajo de nuestros compatriotas que están en el exterior, ¿verdad? Y que creo que, híjole, casi que me atrevería a decir, pues, que todas las familias en el país tienen a un familiar o un conocido en el exterior y que la gran mayoría de familias en este país reciben de forma directa o indirecta la ayuda, ¿verdad? Del trabajo, del sudor de nuestros compatriotas que en algún momento arriesgaron su vida buscando mejores oportunidades fuera de estas tierras, ¿verdad? Y es gracias a esa remesa, ¿verdad? De nuestra gente que está en el exterior, que también logramos sobrellevar, ¿verdad? La crisis económica, de lo contrario fuera terrible, ¿verdad? Ya con esto del TPS, que fue temor en su momento, que iban a regresar a muchos de nuestros compatriotas, hubiera sido un caos terrible, pues porque hubiese venido también a dañar más fuertemente, a golpear más fuertemente la economía del país, ¿verdad? Qué bueno que se dio otra prórroga más, ¿verdad? Y que no fue necesario, pero sí es preocupante, pues el hecho que somos totalmente dependientes de la remesa, ¿verdad? Que no hemos logrado como país implementar una política de sostenibilidad, pues de poder generar nosotros de poder mantener y ser independizarnos, ¿verdad? Sabemos que no es a corto plazo, pero hoy por hoy no vemos una política clara que nos dicte este es el camino, ¿verdad? Le vamos a apostar a fortalecer nuestra agricultura o esta va a ser la apuesta de El Salvador para que sea autosostenible y no ser dependiente de otros países y estar al vaivén ahorita como lo vemos, ¿verdad? Tan fluctuante y tan expuestos pues a la situación económica en este caso de Estados Unidos y de la crisis que se genera a nivel mundial. Entonces, por el momento no vemos algo claro, ¿verdad? Y por parte del gobierno, la estrategia del Bitcoin, que fue esa implementación de la moneda virtual, ha sido un total y rotundo fracaso, ¿verdad? Con respecto a los programas que realizó el FMLN, durante fuimos gobierno, pues por ahí circulan algunos documentos de 100, de 200 logros, ¿verdad? Hacia la población durante nuestro gobierno. Uno de ellos lo mencionaba, pues, el hecho de reducir la pobreza, pero fue gracias también a los diferentes programas sociales, porque algo que no podemos negar ante la historia, que los gobiernos del FMLN han sido uno de los gobiernos que más ha invertido en desarrollo social, que más ha invertido, ¿verdad?, en programas para la población, reduciendo hacia el nivel de pobreza, asegurando una mejor calidad para la educación, para la salud, en el tema ambiental, en el tema agrícola, un sinfín de programas que se vinieron implementando y que hoy en día mucha de nuestra población añora, porque lejos de mantenerlos, los han reducido y algunos incluso ya fueron eliminados. Por mencionar algunos, ¿verdad? En el tema de educación que recién ha iniciado el año escolar, el paquete escolar, si bien es cierto, se mantiene, pero ha habido una notable reducción. Son menos libros, menos cuadernos, menos útiles y se ha reducido la calidad también de todo digamos, la indumentaria o el equipo escolar, que es el paquete escolar que se le daba al estudiante, ha habido una clara reducción, así también del uniforme, antes eran 2, ahora solo es 1. Con los zapatos también ha habido una reducción en la cantidad y en la calidad. Esos uniformes antes eran elaborados por sastres, costureras de las comunidades, de acuerdo a la escuela, la jurisdicción de la escuela. Así se encargaba de seleccionar, ¿verdad?, la costurera, el sastre del cantoncito, del barrio, del pueblo, para darle esas oportunidades de ganar su dinerito. Ahora ya no es así. Aparte de que han vuelto más burocrático y más engorroso el proceso, se está priorizando con gente externa. Y he tenido la oportunidad de hablar con mucha de esta gente que antes era beneficiaria con el programa de elaboración de los uniformes escolares, que se quejan también del maltrato que ha habido, de los retrasos con los pagos, y por lo cual muchos han decidido ya no trabajar con el gobierno con respecto a la elaboración de los uniformes. Sería interesante también quizá entrevistar a esta gente, ¿verdad?, que anteriormente durante nuestro gobierno se veía beneficiada y ahora ya no, porque uno escucha de viva voz de esta gente que comparan el antes
y el hoy. Los beneficios que antes tenían, ¿verdad? La oportunidad de ganar ese dinerito, las facilidades que tenían durante los gobiernos del FMLN con este programa. Así también los zapateros, ¿verdad? Pero que eran los artesanales a los que se les daba prioridad, no la gran empresa privada. Y hoy en día, ¿quiénes son los que se encargan y cuál es la producción que se tiene? Como repito, ha habido una reducción con los uniformes y los zapatos en cantidad y en calidad. Sí, se mantiene el programa, pero no es el mismo que se tenía antes. Y ha de ver minuciosamente también cuál ha sido la afectación o la reducción en esto. Así también con la alimentación en las escuelas, también el refrigerio escolar. Antes, pues se organizaba que los padres de familia se encargaran de elaborar los alimentos, ¿verdad? Procuraban tener también una lista de nutrición que fuera variado todos los días, un tipo de alimento diferente, que fuera nutritivo para el niño o la niña. Ahora ya no, se ha perdido. De vez en cuando dan algunos alimentos a las escuelas, pero ya no hay una preocupación, no hay una disciplina, una planificación por decir, vamos a elaborar el alimento para los niños todos los días. Lo digo con toda propiedad porque también estuve involucrada en este proceso, ¿verdad? En mi comunidad y lamentablemente se ha perdido. Lo del vaso de leche que se le compraba al ganadero también, a las cooperativas en el país. Después ya se exportaba, ya no era la cooperativa de acá, sino que se exportaba, ¿verdad? Y cada vez ha ido reduciendo, se ha ido reduciendo hasta ir casi extinguiéndose cada uno de estos programas. Al final, la afectada es la niñez salvadoreña, porque aparte de la crisis económica, el aumento de la pobreza, que ya lo mencionamos, ¿verdad? El reducirle la alimentación escolar, el vaso de leche, el paquete agrícola, el uniforme que garantizaba que el niño o la niña no faltara a la escuela, pues esto viene a complicar todavía más la situación económica del país. Sumado a esto, la pandemia, que vino a incrementar también la deserción escolar, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿A qué le estamos apostando en el tema de educación? ¿Cómo estamos contribuyendo a asegurar que la niñez y la juventud salvadoreña tenga mayores aspiraciones de superarse, tenga las condiciones necesarias para poder estudiar? Es o sea, bastante complejo porque un problema lleva a otro, ¿verdad? Así vemos también ante la falta de oportunidades de estos niños, de estos jóvenes, la falta de expectativas, de proyecciones, de esperanzas, de estudiar, de superarse, de llegar a ser profesionales. Y muchos a temprana edad ni terminan sus estudios del bachillerato y optan mejor por migrar, arriesgando su vida, porque ellos mismos dicen de qué sirve estudiar. Aparte que no están las condiciones básicas, ¿verdad? Para poder estudiar, hay que llevar sustento a la casa. Y si estudias, no hay una oportunidad segura de poder incorporarte tempranamente a la vida laboral y poder ayudar en tu hogar, ¿verdad? Con la situación económica. Entonces, o sea, si uno se pone a estudiar y a revisar detalladamente, es bastante complejo y cómo vemos que una cosa lleva a la otra, pero esa es la parte educativa, ¿verdad? A la que lamentablemente ha habido una reducción del presupuesto también, porque no hay una apuesta al tema de educación, no hay una apuesta al tema de prevención. Antes había una materia dentro de la currícula educativa que era la orientación para la vida, que implicaba también orientar al joven, a la joven, ¿verdad? Tener mayores proyecciones, mayores expectativas y todo esto se ha perdido también. De ahí parte también de revisar también cuál es el sistema educativo que tenemos en el país. A nivel universitario vemos también que ha habido reducción y eliminación de programas de becas. Yo cuando estudié, ¿verdad? En años recientes, pues estudié gracias a una beca. Vengo de una familia numerosa y lo digo con toda propiedad. Había esa oportunidad en aquel momento para decir a aquel joven de escasos recursos o que veníamos de familias numerosas, pero con buenas notas y con deseos de superarnos, podemos aspirar a una beca. Ahora ya no hay esas posibilidades, no están esas oportunidades. Se prometió que se iba a mejorar y se iba a aumentar el presupuesto de la Universidad de El Salvador, no se ha hecho. Que iban a aumentar la construcción de sedes en otros departamentos para acercar la educación superior a la juventud, tampoco se ha cumplido. Han sido promesas de campaña. Lejos de aumentar las sedes, de aumentar el presupuesto a la Universidad de El Salvador, que es la única universidad pública, porque privadas hay varias, ¿verdad? Pero como repito, la gente de escasos recursos no tenemos posibilidades.
a no ser que un joven se arriesgue trabajando, ¿verdad? Para poder sacar sus estudios, que hoy en día es bien complejo, pero no hemos visto esas promesas cumplidas. El tema del aula virtual también. Entonces, se ha vuelto más complejo también el acceso a la educación superior, ¿verdad? Actualmente. Y con el tema agrícola que ya comentaba anteriormente, pues ha habido reducción, ya no está Amanece Rural, ya no está la economía familiar, ya no está una serie de programas, el paquete agrícola que era esperado todos los años por los agricultores y agricultoras, también ha tenido una reducción. Hay falta de transparencia con la asignación también de los insumos agrícolas. Los mismos agricultores se han quejado este año anterior de que se entregó el paquete tardado, la semilla del frijol, del maíz, hasta que nuestra gente ya había sembrado, se estaba entregando. En fin, ¿verdad? Ha habido también una serie de retrocesos también que han venido a afectar al campesino, a la campesina, ¿verdad? Salvadoreña. En el tema de medio ambiente, no digamos, en diferentes programas que hemos realizado, también hemos mencionado claramente algunas afectaciones, el Valle El Ángel, la deforestación en aumento del volcán de San Salvador, de los cerros, ¿verdad? Del Cimarrón, la construcción indiscriminada de centros urbanísticos, la explotación indiscriminada del agua también, la amenaza inminente ahorita también de la explotación de las minas. Vemos el hecho también que se ha dado con los líderes de Santa Marta, que creo que más adelante lo vamos a abordar más a profundidad, pero lamentablemente pues son retrocesos que estamos palpando anteriormente. Y como repito, debemos estar analizando y discutiendo todas estas problemáticas que se están dando en nuestro país. Antes de continuar con la programación, queremos mandar un saludo especial a las y los veteranos del conflicto armado de El Salvador, a nuestros héroes y heroínas caídos, a las víctimas de las fuerzas represivas del Estado y como hoy y siempre demandamos justicia y reparación. Francisco, ¿tienes por ahí algunos comentarios que leer? Sí, gracias. Y antes de continuar, hay que recordar que el FMLN logró todo esto nunca teniendo mayoría en la Asamblea Legislativa, siempre peleando con la oligarquía, y Bukele, que tiene todo a su favor, ha logrado desmontar y darle más dinero a la oligarquía. Tenemos que recordar eso porque el Frente nunca tuvo la mayoría como la tiene Nayib Bukele, y a pesar de eso logró ayudar a los pobres, a la gente más necesitada de El Salvador. Bueno, vamos con los comentarios. José Santos escribe: buenas noches, compañeros y compañeras, salvadoreños y salvadoreñas, todas y todos. No sé si se han dado cuenta que a nivel nacional también ha habido incremento del pasaje del transporte público, con la diferencia que a los empresarios le han tirado el balón para que ellos den el aumento, haciendo un aumento de la tarifa, el que hago, pero el que ha autorizado es el viceministro de Transporte. Marco Andino manda saludos desde Canadá. Air Guevara, saludos desde Denver, Colorado, camaradas, y un saludo a Verónica. Saludos desde Canadá. Soledad Pérez dice saludos, Verónica, desde Dallas, Texas. Mario Cabrera, saludos fraternos desde Australia a la camarada Verónica Marroquín y el Frente Intercontinental. La libertad a los presos políticos y a los inocentes. Alto a la persecución a líderes de las comunidades y sindicales. Si vencimos, venceremos. Viva el FMLN. Ramón Hernández dice: estábamos mejor con los programas implementados con el FMLN que con este gobierno. Y Luis Lazo, saludos a los comandantes Tony y Ramón. Y Yair Guevara dice: compartamos, camaradas, desde Cuscatancingo para que este mensaje llegue a más personas. Bueno, compañera, hablando de las mentiras del gobierno de Nayib Bukele, ellos anuncian cada año mega obras y ponen cifras presupuestarias, como ellos dicen, nunca antes vistas en temas de escuelas, hospitales y universidades. Y acaba de mencionar esto. ¿Se sabe si en realidad se gastó lo presupuestado?
Micrófono, por favor, camarada. Micrófono, Verónica. Hablábamos un poco sobre el tema, ¿verdad? Anteriormente. Bueno, me quedé corta con el sinfín de programas, ¿verdad? Y proyectos implementados durante los gobiernos del FMLN. En realidad son muchos y si nosotros comparamos el antes y el hoy, ¿verdad? Híjole, o en realidad, pues, un grave retroceso, ¿verdad? Que ha habido para nuestra población en general, porque al final con estos logros, ¿verdad? 100 logros, 200 logros desarrollados por el FMLN durante su gobierno, eran logros para la población, pues, eran logros palpables por la gente, como Ciudad Mujer, un programa insignia, como el Centro Oftalmológico en San Vicente, en el Hospital Santa Gertrudis, donde se operaban gratis miles de personas mensuales y que ya lamentablemente se desmanteló. Ahora ha quedado Misión Milagro realizando pequeñas jornadas bueno, en San Vicente municipio realizan una cada mes, donde se llena ese local, pues una consulta oftalmológica con un privado es carísima. Lamentablemente se le negó ese derecho a la población que era totalmente gratis y que yo recuerdo que durante campaña el mismo Bukele elogió ese programa y dijo que reconoció que era de beneficio para nuestra gente y que por eso él lo iba a restaurar y lo iba a mejorar. Pero una vez llegó al gobierno, ¿qué hizo? Terminó llevándose todo el equipo donado por Cuba que estaba en el Hospital Santa Gertrudis, supuestamente para el Hospital Sacamil, y hasta la fecha no sabemos qué pasó porque no se le ha dado vida, no se le está dando uso a ese equipo. Y con esto que han declarado la información reservada y que nadie puede preguntar, ¿verdad? ¿Qué pasa con los fondos y con el equipo que administra el gobierno? O sea, estamos en la incertidumbre, pero yo sí lamento eso, ¿verdad? Porque son dos programas muy recordados, muy queridos por la gente y que el mismo gobernante que está ahorita en el país reconoció, ¿verdad?, la trascendencia y la importancia para la población de este país. Pero qué fácil se le olvidó su promesa, ¿verdad?, de mejorarlos y de continuarlos, y Ciudad Mujer prácticamente está extinto hoy en día, ¿verdad? Ya no es lo que era durante los gobiernos del FMLN. Este programa que era reconocido a nivel internacional por la cantidad de beneficios que le brindaba a las mujeres en atención psicológica, atención jurídica, emprendedurismo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Me emociona pues porque yo lamento tanto, ¿verdad? El hecho que se le haya negado y se haya casi muerto un programa tan importante y tan significativo para las mujeres en este país y que lejos de ver, ¿verdad?, una mejoría para los derechos, para la independencia económica de las mujeres, lo que vemos son más retrocesos. El aumento de feminicidios, como repito, en donde este gobierno también es responsable porque ISDEMU, que es una de las instituciones también que están obligadas a garantizar, ¿verdad?, el desarrollo de la mujer, como lo dicen sus mismas leyes, ¿verdad?, está totalmente ausente. No hay una instancia, no hay una institución que hoy en día esté velando por los derechos de las mujeres, por su independencia, por su desarrollo, ¿verdad?, por reducir la violencia en el país. Habían diferentes instituciones, ONG incluso, que invertían en el tema también de reducir o de trabajar contra la violencia hacia las mujeres. El gobierno cerró esos convenios que habían, esos programas y políticas que beneficiaban empoderar a las mujeres. Y ahora vemos las consecuencias. Lamentablemente, pues, y es algo que nos tienen que rendir cuenta. ¿Qué pasa con ese avance y ese logro que habíamos tenido durante los gobiernos del FMLN en el marco de los derechos de la mujer? Y ahora está totalmente ausente y nos tienen que rendir cuentas por ese tema. Por eso es lamentable, ¿verdad?, que la Procuraduría de Derechos Humanos y ISDEMU y otras instancias que están obligadas a rendir cuentas y a velar verdaderamente por el crecimiento de las mujeres, pues estén calladas y estén con una venda y estén atadas de manos, ¿verdad? Yo entiendo que hay muchos representantes de las instituciones que tienen temor y hay otros también que fácilmente se han dejado vender, ¿verdad?, por el régimen. Lamentablemente así la situación en este tema, pero me preguntaban puntualmente por las promesas y por el desarrollo en las municipalidades, entiendo,
¿verdad? Si no me equivoco, compañero. Sí, Hacían alusión a las promesas. a lo que Sí, presupuestan y lo que ejecutan. Esa era la pregunta, sí. vaya, ahorita a mí se me viene, son tantos casos, ¿verdad? Pero se me viene a la mente el préstamo de 270 millones para la construcción del Rosales y del hospital de Nejapa, ¿verdad? Nuevo hospital de Nejapa. ¿Qué pasó? Quedaron aprobados esos fondos, ¿verdad? Por la fracción legislativa, cuando teníamos 23 diputados como FMLN. Quedó ese dinero, incluso con la maqueta solo para ejecutar, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Casi 4 años de esta nueva administración no han hecho nada. Vimos cómo para las emergencias del año pasado ese techo del Hospital Rosales se estaba derrumbando y no habían tenido ni siquiera fondos para poder reparar el techo. Entonces vemos la negligencia también, lo digo porque muchos cuestionaban al FMLN durante su gobierno. Y si bien es cierto, hizo falta mucho por hacer, ¿verdad? Pero no se compara para nada con la crisis y el caos en la que tienen al país y las sinvergüenzadas que están cometiendo también al no rendir cuentas de los fondos que se les dejaron incluso aprobados. Ese Hospital Rosales quedó hasta con maqueta y todo. Y hay evidencias donde el mismo gobierno se contradice, Bukele, su ministro también, ¿verdad? Donde aseguran, sí, tenemos ese fondo, sí, ya está. Cada vez han venido con más mentiras y lo último que hemos escuchado, no, es que esa maqueta no nos gustó, es que ese proyecto no estaba bien, lo vamos a reformular y va a ser la DON la que va a ejecutar. Es lo último lo que han dicho, pero hasta la fecha ni la DON ni nadie, que por cierto, la DON, ¿verdad? Deja todo que desear también. Prácticamente le quitaron el FODES a las municipalidades y lo centralizaron. Otro de los grandes retrocesos en el país, cuando el mismo Bukele había dicho que iba a aumentar el FODES para las alcaldías. Y nosotros lo decimos en los diferentes debates en el territorio. Estamos seguros, ¿verdad?, que la mayoría de los alcaldes que fueron por la bandera de Nuevas Ideas que quedaron, ¿verdad?, gracias a la popularidad de Bukele, están arrepentidos, porque si hubieran sabido que les iba a quitar el FODES, no se hubieran inscrito, no hubieran candidateado. Y esto lo decimos con toda propiedad, porque hay una queja y hay críticas muy fuertes de parte de la población por el gran abandono de las comunidades, de los cantones, de los caseríos, de la gran mayoría del territorio de El Salvador, por el abandono de las municipalidades. Y esto es gracias también a que quitaron el FODES, supuestamente, porque centralizaron los fondos en ADON, porque esta iba a venir a resolver los problemas de los 262 municipios del país, y no ha sido así. Por el contrario, ¿verdad? Vemos como en algunos que otra cabecera departamental han hecho alguna que otra obra de calles, pero eso le corresponde, ya hay otras instancias, está el Ministerio de Obras Públicas, está el FOVIAR. Entonces, el ladón ha venido a crearse prácticamente para eso, para ver carretera, pero no viene a solventar la problemática o los programas que antes se tenían, que eran administrados por las municipalidades. Entonces vemos una crisis también, que es otro de los retrocesos y fracasos, ¿verdad?, implementados por este gobierno. Y lo menciono, pues, aprovechando de hacer alusión del hospital de primer nivel, que es el Rosales, que hasta la fecha no vemos esa infraestructura tan necesaria para nuestro país, y que lo último que recibimos fue que la DON iba a ejecutar esos fondos y que estaban gestionando más fondos, pero los millones que quedaron ahí destinados desde hace varios años atrás no han sido ejecutados y no han dado respuesta de ello tampoco. En lo personal, pues me toca también asistir al sistema de salud. Veo que así como criticaban que antes no habían medicina, ahora es peor. Ahora hay menos medicinas en las farmacias de la unidad de salud, del hospital. Hay grandes filas, tardan meses para dejar las citas, para los exámenes médicos, medicinas simples que antes no faltaban, ahora sí ya no hay. La gente se sigue quejando. ¿Dónde están esas mejorías que ofrecían? Con los ecos también, que eran las unidades comunitarias, se han reducido, algunas se han clausurado incluso. El objetivo de los ecos era acercar la salud a la población, sobre todo a la población más humilde. Entonces, lejos de aumentar en ecos y de acercar mayormente la salud a la población, que el enfoque era más preventivo,
y era asegurar la salud de las pequeñas poblaciones, lo que se ha hecho es clausurar ecos. Entonces todo se focaliza o se satura la unidad de salud, el hospital, ¿verdad? Cuando son problemas sencillos que se pueden resolver en la unidad de la comunidad o del barrio. Entonces es otro de los grandes retrocesos que estamos viendo en el tema de salud, ¿verdad? Con las nuevas leyes que han implementado, nacer con cariño, crecer juntos, también hay grandes debilidades con respecto a esta. Lamentablemente no se discute a fondo cada una de estas leyes que se van aprobando y al final vemos, ¿verdad?, que las mismas autoridades y el mismo Estado las desconocen, porque hasta ellos las violentan. Crean leyes, ¿verdad?, solo para generar la popularidad y la gran expectativa, pero vemos cómo las mismas autoridades, como repito, no dan cumplimiento de esta. Y puedo mencionar casos como el caso de Carla, ¿verdad?, que fue capturada durante el régimen de excepción estando embarazada, fue golpeada por los militares y perdió a su bebé tras las rejas. ¿Quién dio respuesta? ¿Dónde está la ley Nacer con Cariño? ¿Quién ha hecho justicia por este caso tan claro y tan indignante? Una joven de 17 años. Aquí no estoy criticando si la joven era mala, había cometido delito, tenía vínculos delincuenciales. Estoy criticando el actuar de los militares, ¿verdad? Y que en primer lugar los militares no deberían tener esa potestad de capturar a la gente arbitrariamente, ¿verdad? En donde dice que ellos tienen ese derecho de capturar. Y no es el único caso de esta joven, ¿verdad?, que perdió a su bebé. ¿Y dónde estaba el Estado salvadoreño? ¿Quién estaba aplicando la ley en este sentido? La ley Nacer con Cariño, por poner un ejemplo claro, ¿verdad? Y así hay otros casos también de mujeres, de jóvenes humildes que han sido violentadas en sus derechos, que han sufrido abusos y no ha habido ninguna instancia que llegue con la ley a hacerle justicia, ¿verdad?, ante este tipo de situaciones de injusticias que se están dando, como repito. Bueno, eso por el tema de salud, ¿verdad? Bueno, me gustaría enfocarme en varias áreas, ¿verdad? Pero quizás lo que viene a resaltar mayormente son los retrocesos y la vulneración en derechos que estamos viviendo. Recientemente vemos el comité también que se ha formado de familiares, ¿verdad?, de los presos y presas políticas que se han pronunciado, que han ido ante el sistema de justicia, ¿verdad? Creo que ante la Dirección de Centros Penales, me parece, a pedir que les den información de sus familiares, a pedir que les dejen entregar sus paquetes alimenticios. Imagínense hasta el nivel que hemos llegado, en donde la familia no tiene dificultad para conocer qué pasa con su gente presa, donde los abogados no pueden defender tampoco a su detenido, donde hay gente que ha muerto dentro de la cárcel y que hasta meses después se dan cuenta de que ya falleció y fue enterrado en una fosa común. Es una clara violación a los derechos humanos, pues. Y lamentablemente ante esta situación vemos un silencio de las autoridades. Mucha de esa gente es inocente, mucha de esa gente, ¿verdad?, está ahí capturada injustamente y no ha tenido ni siquiera el derecho de defenderse y demostrar inocencia. Algunos de esos presos incluso tienen carta del juez en donde declaran, ¿verdad?, que están exonerados y libres de toda culpabilidad y a pesar de ello no les han dejado libre o ha costado, ¿verdad?, conseguir la libertad de esta gente. Entonces vemos una negligencia también y de parte de las autoridades y una negativa a reconocer los errores que están cometiendo y la vulneración de derechos que se está dando actualmente en el país. Muchísimas gracias, compañera Verónica. La verdad es de que este gobierno, independientemente de toda la propaganda y toda esa maquinaria mediática que día a día tratan de meterle a la gente con estas maquetas y estos videos muy bien diseñados, pero la realidad se sigue imponiendo. Aquí conmigo tengo ese documento del que usted hablaba, de los 200 logros durante los gobiernos del FMLN. Creo que sería una tarea muy importante, no solo para que nuestro pueblo, sino que para que la militancia misma se haga del conocimiento de este documento y de todos esos logros que durante los 2 gobiernos de nuestro partido tuvimos, y que pues podamos dar
la lucha en el debate sobre esas personas que dicen que durante nuestro gobierno no hicimos nada. Estaba aquel programa, creo que se llamaba PATI, un programa muy importantísimo que venía a beneficiar a muchas personas de escasos recursos. También, bueno, y usted lo mencionó, los paquetes agrícolas. Durante los gobiernos del FMLN tuvimos producciones récord de frijoles, de maíz. Esto para los que no sabemos de economía, significa pues que nuestro país podía en esos años garantizarle a nuestra población el acceso a la canasta básica, ¿verdad? O sea, esos productos que nuestra gente consume, que nuestro pueblo consume, se producían dentro de nuestro país. Compañera Verónica, antes de decirle si existe, tiene otras palabras para nuestra audiencia, queríamos preguntarle, comentarle, eh, eh, perdón, perdón Francisco, se me escapó. Compañera, algunas últimas palabras para nuestra audiencia, Verónica. Sí, en realidad el tiempo se hace corto, ¿verdad? Híjole, tanto que hablar cuando menciona usted los 200 logros, ¿verdad? Para la población durante los gobiernos del FMLN, híjole, uno quisiera enlistarlos todos, ¿verdad? Por PUF, pero no nos alcanza el programa para hacerlo. Pero no solo por mencionarlo, sino también, como repetí en un principio, hacer la comparación del antes y del hoy. Y cuáles eran los beneficios, ¿verdad? El impacto que tenía en la población, ¿verdad? Porque creo que en nuestro momento nos hizo falta también hacer mayor realce y mayor énfasis de los beneficios que esto tenía. Quizá la gente en su momento, bueno, ¿verdad? Es su obligación darlo, ¿verdad? Es la obligación del gobierno, pero hoy en día que no se tienen, hoy en día que hacen falta, ¿verdad? Ahora sí, no, híjole, ¿verdad? Sí eran buenos esos programas, sí nos hacen falta. Entonces, nos quedamos ahí con ese pendiente quizás, y sería bueno quizás destinar un programa para discutir área por área y enfocarnos eso, porque una hora es insuficiente pues para poder profundizar también toda la envergadura y el impacto positivo que generó en la población, ¿verdad? Y hoy en día, como estamos, ¿verdad? Que la misma gente cuestione pues el beneficio que antes se tenía y ahora no. Y bueno, pues algo que yo quiero recalcar también es que debemos estar pendientes también de la persecución política que se está dando en el país, de la violación y vulneración de derechos que cada vez va en aumento, lamentablemente. No es cierto que se estén capturando solo a la gente mala, ¿verdad? O a la gente que tiene vínculos con las pandillas. Se está capturando a líderes comunitarios, a sindicalistas, a luchadores sociales, a políticos, ¿verdad? A periodistas, a todo aquel que es incómodo al régimen actual. Lamentablemente, pues se está usando el régimen de sección para implantar una campaña de miedo, de acoso, de persecución. Si nosotros hablamos con la gente empleada del gobierno, hay muchos que su trabajo sí se atreven a hablar en contra del gobierno. Aunque estén en desacuerdo con políticas o medidas que estén tomando en su trabajo, ¿verdad? Tienen que estar calladitos, supervisadas sus redes sociales. Y esto lo digo con toda propiedad porque me ha tocado pues escuchar y conocer el caso bien de cerca de mucha gente, ¿verdad? Que lamentablemente está siendo amenazada y acusada. A ese nivel hemos llegado hoy en día, a coartar la libertad de expresión, a coartar la libertad de organización también, y es por eso que hay un temor bastante infundado dentro de la población, que aunque se vea afectada directamente o indirectamente, hay un temor a hablar por las represalias que pueden haber. Y es por eso que muchos callan. ¿Cuál es nuestro deber? Pues seguir alzando la voz, ¿verdad? Y acompañar las diferentes banderas de lucha de la población y señalando los abusos y las vulneraciones de derechos que se están dando en nuestro pueblo, ¿verdad? Y por supuesto, estamos en un año preelectoral en donde nosotros estamos trabajando porque esta correlación cambie, porque no es posible, ¿verdad?, que actualmente ese jacte, nuevas ideas de tener el poder total en el ejecutivo, judicial, legislativo,
teniendo de títeres a instituciones como la Procuraduría de Derechos Humanos, ISDEMU y otras instancias que deben ser neutrales, que deberían ser independientes. Necesitamos una Corte de Cuentas que haga su trabajo también, que fiscalice el acceso, que se aplique la ley de acceso a la información también. No es posible que estén declarando reservada la información. En un sistema de justicia también que haga su trabajo como corresponde. Actualmente no tenemos eso y es por eso que este año preelectoral también es clave para que la sociedad civil, nosotros como partido político, por supuesto, propongamos nuestras cartas y en el 2024 cambiar esta correlación también, porque ya vimos que no es correcto, ¿verdad? Que una persona acumule el poder total del Estado y haga y deshaga, ¿verdad? Y fácilmente acose, difame, cuestione o mande encarcelar a aquel que les incómodo o que no está a favor de lo que están haciendo actualmente. Y si no, ahí vemos las consecuencias con la crisis económica que vivimos y los retrocesos que vive el país. Gracias, Verónica. Dos preguntas para terminar. Una, ¿nos puede comentar de la propuesta de ley del FMLN para quitarle los impuestos a la canasta básica? Y si sabe, si tiene información de los compañeros de la comunidad de Santa Marta. Sí, bueno, la propuesta de ley desde hace ratito la implementan en nuestra fracción legislativa, ¿verdad? En la eliminación del IVA, los productos de la canasta básica, de los insumos agrícolas también. Lamentablemente, ¿verdad? Dentro de la Asamblea Legislativa, pues la bancada CIAN tiene mayoría y han hecho caso omiso. Últimamente ha sido tema de discusión otra vez en donde se ha llevado a votación, ¿verdad? Y pues no fueron suficientes los votos, como repito, ¿verdad? Ellos tienen la mayoría, solo Nuevas Ideas, pues he estado imponiendo las leyes, ¿verdad? Y cualquier buena iniciativa como esta de eliminar el IVA de los productos de la canasta básica y los insumos agrícolas, pues hacen caso omiso, ¿verdad? Y no les importa si va a beneficiar o va a afectar a la población, ¿verdad? Al final, ellos dicen que obedecen lo que dice Bukele. Por eso bien puesto el apodo de que son apretabotones, pero porque ellos mismos se lo han ganado y ellos mismos lo han dicho públicamente, ¿verdad? Al final no generan discusión, no generan debate, no están trabajando en beneficio de los derechos o de lo que quiere la mayoría, sino en función de lo que quiere su líder Bukele, ¿verdad? Lamentablemente así las cosas. Muy buena iniciativa que ven, como mencionábamos al principio, pudiese venir a paliar la situación económica y quizás a reducir esa brecha de desigualdad, de pobreza que tenemos en el país, lamentablemente, pero no hay una disposición, no hay disponibilidad de parte de ellos de aceptar esta buena propuesta que ha hecho la fracción legislativa del FMLN y por parte de ellos no hay ninguna propuesta al respecto, ¿verdad? Para venir a aliviar el bolsillo de los salvadoreños, lamentablemente. Con respecto a los líderes de Santa Marta, pues muchos de los compañeros han estado abocándose como partido, acompañando, por supuesto, los diferentes esfuerzos de pronunciamiento y acompañamiento, ¿verdad? Al proceso que se sigue de estos compañeros. Se está pidiendo pues que pasen al tribunal primero de instrucción, si no me equivoco. Yo ahí con el tema jurídico un poquito, un poquito más, pero lo que sabemos que está de fondo es el hecho de la envergadura y el liderazgo que ellos tienen, pues son los promotores, parte de los promotores pues de la creación de la ley contra la minería metálica. Y sabemos que están tomando represalias, pues, y han querido atacar y golpear esta comunidad fuertemente organizada, que tiene raíces profundas también de beligerancia, de defensa del medio ambiente, de defensa de la organización y de derechos de su pueblo, y es por eso que han tomado estas acciones, ¿verdad? Excusándose con otros hechos. Pero lo que está de fondo es eso, ¿verdad? Dentro de la estrategia de infundir miedo, de infundir temor, el hecho de criminalizar a estos líderes, ¿verdad? Que son férreos defensores, como repito, del medio ambiente y que están contra la explotación de la minería metálica. No nos sorprenda que el día de mañana este gobierno derogue esa ley. Tienen la mayoría con la bancada CIAN en la Asamblea Legislativa y pueden fácilmente derogar una ley, ¿verdad? Y
pues explotar este recurso tan importante que tenemos en nuestro país, pero ¿a qué costo? Lamentablemente, nunca abren debate o discusión de las diferentes acciones o estrategias que van a tomar. Simplemente actúan a su conveniencia. Así lo hicieron con la imposición del Bitcoin, ¿verdad? Que no vino a beneficiar en nada, no se cumplió para nada lo que ellos ofrecieron, que iba a aumentar la inversión extranjera, el turismo, ¿verdad? Iba a mejorar la economía salvadoreña. Por el contrario, lo que vino a generar una crisis peor y pues a mal invertir un dinero que pudo haber sido fácilmente destinado para mejorar la agricultura, la educación, la salud, etcétera, tantas áreas abandonadas hoy en día en el país. Así también con la minería metálica. Entonces no nos extrañe que el día de mañana nos salgan con eso, ¿verdad? De que la derogan y que van a explotar nuestros recursos que tenemos en la población sin pedir cuentas, sin generar debate, sin consultarle a la población como lo han hecho también con los permisos que han dado, ¿verdad? Para explotar, para deforestar el volcán de San Salvador, la cordillera del Bálsamo y tantos proyectos urbanísticos y de explotación de agua que se han dado en donde han hecho caso omiso del pensar, ¿verdad? Y de la oposición de las poblaciones o las comunidades que se ven afectadas. Muchísimas gracias, compañera Verónica. Gracias, Francisco, por hacer las preguntas que se me habían escapado. Te agradezco mucho. Y importantísimo, compañera Verónica, que menciona y sigue repitiendo sobre la realidad que se vive hoy en la Asamblea y que este gobierno tiene mayoría. Porque fíjese que ahorita que usted dice de que se niegan al debate o por lo menos no llegan ni siquiera a querer debatir la propuesta de ley de quitarle los impuestos a la canasta básica, pero rapidito aprobaron una ley que le quitaba el IVA a todas aquellas empresas que obtuvieran contratos de gobierno de infraestructura para el gobierno. Entonces, bueno, ¿cuántas personas pueden decir que tienen una empresa o una constructora multimillonaria que pueda obtener o acceder a un contrato de gobierno? Al parecer, entonces, pero esto fue pasado así como en minutos, o sea, y obviamente pues algo que en realidad beneficia a las mayorías, como sería quitarle el IVA a la canasta básica, al maíz, a los frijoles y todo eso que nuestro pueblo consume, no tienen ningún interés en sentarse a discutir. Bueno, muchísimas gracias, les agradecemos. La verdad es que el tiempo vuela, nos quedamos siempre cortos, no hablamos nada sobre esa intentona de golpe que dio aquel 9 de febrero. La semana pasada tuvimos la oportunidad de ver el programa que generaron en Mujeres en Acción, muy informativo. Muchísimas gracias, compañera Verónica y todo el equipo del Frente Intercontinental del FMLN. Queremos irnos no sin antes agradecer a todas las personas que comparten estas transmisiones con sus amistades, sus contactos en sus redes sociales, aquellos que interactúan con nosotros, que mandan sus saludos, que les dan like, que visitan nuestras páginas de Facebook, de YouTube. Así que bueno, nos despedimos no sin antes pedirles que también sintonicen la programación que se tiene los días miércoles con La Voz Legislativa, donde los compañeros parlamentarios o miembros de nuestras alcaldías pues vienen a darnos el quehacer legislativo. También tenemos el día miércoles en la tarde Internacionalismo Proletario, y así consecutivamente durante toda la semana tenemos una cartelera de diferentes programas generados por el Frente Intercontinental del FMLN, así como también programas desarrollados por nuestra Secretaría de Comunicaciones, en los cuales se encuentra Mujeres en Acción, Lo que ellos no te cuentan, el programa desarrollado por nuestra juventud faragundista. Así que nos despedimos y hasta la próxima. ¡Que viva el FMLN! Saludos.
mensaje crea impacto y transforma la historia. 730 días luchando por llevar las gestas heroicas a todo rincón donde El Salvador está presente y que harán de nuestro país una tierra de libertad. Canadá, Estados Unidos, Europa y Australia. Bastiones en la batalla mediática. El Salvador, nuestro destino, nuestra raíz, nuestra razón de existir. Frente Intercontinental, 2 años siendo la voz del FMLN en la comunidad de salvadoreños en el exterior.